que las drogas son extraordinariamente útiles las dos, o podría ser que las dos son igualmente inútiles. Yo no tengo forma de saber eso. La única forma de saber eso es que antes se haya demostrado que esa droga que yo estoy evaluando era útil. Entonces, en el caso del Hansi, yo no tenía ninguna demostración y por lo tanto comparar el Ajox con el Hansi no tiene ningún sentido. No sé si son igualmente útiles o igualmente inútiles. Entonces, solo podemos aceptar para ensayo de inferioridad, comparar con agentes. Los agentes con los cuales comparamos en el lenguaje de ensayo de no inferioridad se llaman controles activos. El placebo sería un control pasivo y la droga A versus B sería un control activo. Solo puedo utilizar para ensayo de no inferioridad drogas que hayan demostrado beneficio y que aparte de haber demostrado beneficio, la población que yo esté incluyendo en el estudio debe ser igual que en el estudio original. Entonces eso es lo que se llama la constancia del efecto del control activo. Los efectos del control activo sobre la enfermedad tienen que estar bien definidos y debe esperarse que sea igual que en el ensayo. Supongamos que una droga demostró mejorar el pronóstico de la insuficiencia cardíaca en pacientes con clase funcional 3-4. Y yo ahora hago un estudio de no inferioridad, pero en clase funcional 1-2. No está bien. ¿Por qué? Porque el riesgo de los pacientes con clase 1-2 es menor y por lo tanto no es la misma población del estudio original que yo hice en estudios 3-4. Entonces no puedo hacer eso. Tengo que tomar la misma población que incluí, que tenga más o menos el mismo pronóstico para que el efecto de la droga antigua sea el mismo y por lo tanto la droga nueva se pueda validar comparándose con esa antigua. Este es un ejemplo, son dos drogas para el tratamiento del cáncer renal. Entonces usaron, este sería el Sutinib, que es mejor que el interferón alfa en cáncer metastático. Entonces se hace un estudio, dice el Sutinib es el estándar de tratamiento y el paso pasivo se había estudiado contra placebo, pero querían ver en ensayos de no inferioridad, comparar a ver qué relación había entre estas dos. Es decir, cuál era si no era peor que la otra, porque el Sutinib es la droga que más se está vendiendo. Y eligieron 1,25 de riesgo relativo, que fue bastante arbitrario. Fíjense que el Sutinib había bajado un 58% respecto del interferón, es decir, que el hazard ratio había sido 0,42, y si uno aceptara la mitad de esa pérdida, ¿no es cierto?, hasta 0,52 perdían gran parte del efecto, pero podríamos decir que preservaba más del 50% del efecto aceptando este riesgo relativo 1,22. Cuando hicieron el estudio, ahí hubo un lío, porque hicieron el resultado publicado, que fue 1,21, y el resultado por intención de tratar era 1,25, y ven que cruza el margen de no inferioridad. A mi entender, siempre es mejor el resultado por intención de tratar, ¿no? Entonces este sería por intención de tratar, y este era el límite del margen de no inferioridad, y acá se ve que cumplió el margen de no inferioridad, pero por protocolo, como se llama, no hubiera cumplido. Así que ve que era muy marginal el beneficio. Acá la droga fue un poquito peor, pero no llegó. Con esto sacamos, ¿no? Estos son ensayos que se han hecho mucho en cardiología, comparando dicumarínicos contra los nuevos anticoagulantes orales. Entonces acá vemos, por ejemplo, comparando rivaroxaban con warfarina, que la droga habían establecido un margen de no inferioridad muy alto, que era 1,46, pero las otras dos drogas fueron superiores. Entonces rivaroxaban también reclamaba superioridad. ¿Qué le daba? 0,88, 0,74 a 1,03, pero cruzaba el 1, de tal manera que no era estadísticamente significativo, pero estaba lejísimo de 1,46, tenía 1,03, así que no hay ninguna duda que no tenía inferioridad respecto a la warfarina, pero no fue superior por intención de tratar.
El otro tema es ver, cuando ustedes hacen un estudio, si en el estudio previo había una determinada mortalidad, en el estudio posterior tiene que tener la misma mortalidad para que se pueda comparar las dos drogas, porque si ustedes usaron esta droga en un cáncer muy grave y después lo usan acá en un cáncer menos grave, no tiene constancia del efecto del control activo. Y acá observaron, por ejemplo, en estos dos estudios que la mediana de sobrevida fue 11 meses y 9 meses y medio, indicaría más o menos que la gravedad de la población era similar, por lo tanto diríamos que hubo constancia del efecto del control activo. Quiere decir que acá la población del sutinib era parecida a esta población de sutinib y por lo tanto la comparación con la otra droga es válida. Entonces, lo básico para la constancia del efecto del control activo, si es la misma población, si tuvo el mismo efecto, y una forma fácil de darse cuenta si la mediana de sobrevida en cáncer o la mortalidad fue similar en un estudio. De tal manera que, resumiendo, los dos requisitos claves para ensayo de no inferioridad son la definición adecuada del margen de no inferioridad y la elección adecuada del control activo para que tenga constancia del efecto del control activo en las conclusiones. Bueno, y hasta aquí llegamos. Dejamos ahora abiertas las preguntas. Sí, acá hay una pregunta que dice si los metaanálisis que se publican en Cochrane utilizan siempre el método random por alguna razón. Sí, la razón es que los estadígrafos de Cochrane le tienen mucha confianza al método random. El método random tiene algunas particularidades. ¿Cuál es la particularidad? Que si ustedes tienen estudios grandes y estudios chicos, le da más peso a los estudios chicos. Es decir, que en la comparación el método random tiene esa facilitación hacia estudios chicos. De cualquier manera, en la Cochrane mismo dicen: nosotros proponemos que usted siempre utilice el método random. Perdón que hay mucho ruido. Dice: nosotros proponemos que ustedes siempre utilicen el método random. Pero si el resultado del método random les parece que no es correcto por diferentes motivos, apliquen otro método. Quiere decir que no hay una religión absoluta con esa metodología y generalmente lo que uno hace es aplicar todos los métodos para ver si es coherente o no. Yo antes les mostré, por ejemplo, el metaanálisis que nosotros hicimos no era exactamente igual. La tendencia era la misma. Digamos, la P era 0,04 en uno, 0,06 en otro, pero no hay mucha diferencia. Pero a veces puede haber bastante diferencia. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, me pasó, nosotros hicimos un metaanálisis de tratamientos para el cáncer de ovario avanzado que lo enviamos al Congreso de Oncología en Estados Unidos, ¿no? Y lo hicimos con una determinada metodología que ya no me acuerdo cuál era. Siempre va a venir alguien que va a decir: ¿y por qué no usaron la otra? Eso va a ser sistemático. Entonces yo le propuse a la médica que llevara la otra y todas nos habían dado significativas y por lo tanto el método, digamos, el resultado no era sensible al método. El problema es cuando es sensible al método. Es decir, vos haces el random, haces el fijo, haces el Mantel-Hansel. Recuerden que eso es un botón de la computadora, tenés que apretar un botón nada más. Así que te da los tres resultados al mismo tiempo. Si los tres te dan iguales, está fantástico. Si hay mucha discrepancia, bueno, podés discutirlo hasta el día del juicio final. Porque es muy variable la interpretación. Ahí hay otra pregunta, Carlos, no sé si la ves en la sección de chat. Sí, dice, en el contexto de la pandemia COVID. Si uno quisiera realizar un estudio de no inferioridad comparando tocilizumab y remdesivir, ¿se podría hacer? Si usted me preguntara eso, yo diría que no. ¿Por qué diría que no? Pero tendríamos que tener los datos encima, porque digamos, el beneficio que tienen cada una de estas drogas es muy marginal. Hay mucho debate. No son estudios que tengan el intervalo de confianza suficientemente estrecho para que uno lo tome como un patrón, como un gold standard.
Es decir, el ensayo de no inferioridad tendría que tener un gold standard, que es la droga que cura la enfermedad. Entonces, si me dijeran, tenemos un tratamiento que reduce francamente la mortalidad, entonces, bueno, yo puedo comparar con otra droga para ver si es relativamente equivalente. La realidad es que hoy en día uno podría hacer, desde el punto de vista ético, ensayos contra placebo, porque hay un montón de gente que no usa tocilizumab y tampoco usa remdesivir. Remdesivir se usa muy poco y el tocilizumab también se usa muy poco. Si uno podría hacer un ensayo de superioridad, remdesivir contra placebo, y podría hacer tocilizumab contra placebo. ¿Por qué? Nuevamente, porque ninguna de las dos tiene mostrado en forma tan fehaciente, tan consolidada, una ventaja de un tratamiento respecto del placebo. Esa es mi posición, por supuesto, se puede opinar, pero esto sería un poco la idea. Si tocilizumab bajara un 40% de la mortalidad con intervalo de confianza estrecho, se podría hacer un nuevo inmuno, y entonces sería una droga que todo el mundo utilizaría para querer posicionar una nueva droga que sea eficaz. Yo tendría que hacer un ensayo de no inferioridad porque nadie aceptaría usar placebo. Ahora, yo les preguntaría a ustedes que están trabajando en el tema si ustedes no aceptarían usar placebo en lugar de tocilizumab. Probablemente la mayoría aceptaría. Sí, me pregunta si yo tuve oportunidad de ver el estudio de Telmisartán. No, yo no lo leí exhaustivamente. El estudio, pero tuvo un resultado sorprendentemente positivo, que es un 80% de positividad. Eso es muy llamativo porque es muy difícil de pensar que si ustedes toman el tocilizumab, el remdesivir, etcétera, que son drogas que tienen una actividad antiviral muy minuciosa, etcétera, etcétera, no tiene un 80% de reducción de la mortalidad como parece decir el estudio. De tal manera que generalmente, y esto lo digo con mucho dolor, cuando uno encuentra un resultado tan exageradamente positivo, generalmente eso no se puede
reproducir cuando uno lo hace de nuevo. Quiero aclararles que hay un montón de estudios con el tema del receptor AC2 y todo el tema de que el virus entra por el lado del receptor AC2. Si ustedes se acuerdan al principio, sí, hay mucho ruido ahí, no sé por qué aparece. No sé si sos vos, Miguel, el que está con el ruido. No te... Silencio, sino mi Y haceme micrófono. el favor, silenciarlo porque hace un bochinche. Sí, bueno, ahí parece que quedamos en silencio. Pero sinceramente no lo leí minuciosamente, pero te decía que en general cuando el grado de reducción es muy marcado, muy exagerado, digamos. Si ustedes recuerdan al principio, cuando empezó el tema del COVID y el tema del receptor AC2 para la enzima convertidora, surgió la hipótesis que uno podía tratar con diferentes drogas. Hay un montón de estudios que han
probado diferentes antagonistas de inhibidores de enzima convertidora que no han dado resultados. Hizo estudio con los sartán y otras drogas. El temisartán es muy similar a estas drogas, pero puede ser. Yo no digo que no, no que ninguna crítica para los investigadores, ¿no? Me parece. Perfecto, que lo hayan investigado, que hayan encontrado los resultados, etcétera, etcétera. El tema es si en el lío de lo que estamos evaluando eso es cierto o no. Y esto, por ahí, no sé si para ser claro, digamos. ¿Se acuerdan que les mostré a ustedes un diapositivo donde yo hacía un ensayo ficticio, tenía una base de datos de 7.000 pacientes y esos 7.000 pacientes los dividía tratamiento A y B al azar. Y de esas 100 veces que hacía, había 5% que me daba significativo P. En este momento hay 4.000
1.500 ensayos clínicos en curso sobre drogas diferentes para tratar el COVID. Entonces, ¿cuántos ensayos clínicos pueden llegar a dar positivos en forma falsa con esa P de 0,05? Un montón. ¿Cuál es la forma de saberlo? Hay que hacer un segundo estudio. Y ver si el segundo estudio confirma lo que ese primer estudio demostró, ¿no? Yo creo que este estudio del telmisartán genera una hipótesis muy interesante y creo que es muy interesante investigarla en forma más profunda. Pero dejo ahí el reparo ese de que cuando es tan exagerado el beneficio, en general, digamos, la pregunta sería más sencilla, digamos, si es realmente creíble o plausible biológicamente que interferir sobre el sistema renina-angiotensina puede bajar el 80% de la mortalidad de un virus. Es realmente difícil de imaginar.
imaginar o de creer, ¿no es cierto? Acá la pregunta es, ¿por qué se descartan tantos estudios para analizar cuando se hace metaanálisis? Si resulta siendo significativo elegir, por ejemplo, 7 de 3.000 estudios. No, no es el problema. Que se descartan. No sé, vos tenés que establecer, cuando vos haces un metaanálisis, tenés que escribir un protocolo. Entonces vos decís, por ejemplo, vas a estudiar infartos con trombolíticos. Hay un montón de estudios de 100 pacientes, 200 pacientes, 300 pacientes. Digo, no, como ahora hay estudios grandes, yo voy a elegir solo estudios
Más de 1000. Voy a elegir todos los estudios que hayan comparado contra placebo. Voy a elegir todos los estudios que hayan tenido como punto final mortalidad. Bueno, todo eso que yo establecí en el protocolo, me fijo los análisis que hay. ¿Por qué hay 3000? Porque pensamos que vos publicás un trabajo que fue muy exitoso. Y lo publicás en el Lancet. Y después te invitan al college y te dicen, che, no me publicas un cachito del ensayo, entonces publico qué le pasó a las mujeres, después publico qué le pasó a, yo qué sé, o a los afroamericanos, o a lo que fuera que vos se te ocurra. Entonces tu trabajo está duplicado en 10 lugares. El mismo trabajo por ahí tiene 50
artículos similares donde uno analizaste a los hipoglucémicos, otro a los hipertensos, lo que fuera. No van a utilizar todos, hay uno solo que van a utilizar, entonces descartan a los otros 29. Esa es la forma, pero cuando vos estableces el protocolo, estableces todos los ensayos clínicos relevantes que contribuyan al tema. No es que quedan 7 porque eliminaste 20 relevantes, quedan 7 porque hay 7 relevantes. Así tenés que establecer el protocolo. Cuando vos vas a escribir un metaanálisis, vos querés ir a la Cochrane, tenés que decirle a la Cochrane, mira, yo voy a buscar y tenés que decir por qué criterio vas a buscar. Voy a poner infarto, trombolítico, ensayo clínico, idioma. Inglés o no, puedo decir si voy a tomar en inglés otros idiomas, etcétera. Tenés que poner toda la forma de búsqueda. Y después cuál va a ser el criterio, y esos criterios tenés que explicarlo. Este lo saqué por esto, este lo saqué por el otro, este lo saqué por el otro,
Y esa es parte de la metodología. Si lo hiciste mal, te van a decir, no, vos excluiste a este mal, no podés. Incluirlo, tenés que incluirlo. Bueno, son los límites del... Eso es cómo se hace el metaanálisis. Carlos, te hago una pregunta. ¿Ya tenés alguna conclusión preliminar del trabajo que hicieron con vitamina D? Todavía no, faltan 15 a 20 días porque estamos terminando el estudio a fin de mayo y se incluyó un paciente el último día. Entonces tenemos que seguirlo.
por lo menos hasta un mes, tenemos hasta fin de junio. Yo calculo que en 15, 20 días más vamos a tener resultados. Sí, nosotros hicimos, yo creo que hicimos un estudio con vitamina D en COVID moderado. Bueno, vamos a ver. Ojalá tengamos suerte. Vitamina D también tiene algo que ver con... sistema renina-angiotensina con el famoso receptor AC2. Yo reconozco, la verdad, que yo no sabía que existía el AC2. Cuando salió lo del virus, me llamó muchísimo la atención eso, porque yo conozco el AC1, el que inhibe, yo que sé, el enalapril. ¿Qué es el AC2? Bueno, el AC2 hace... Exactamente lo inverso que el AC1. Es decir, así como el AC1 activa, el AC2 inhibe. Es decir, que si yo inhibo el AC2, activo. Esto sería más o menos el lío. No sabía que existía ese fenómeno y parece que tiene que ver algo con, sin ninguna duda, el virus entra enganchándose
por el receptor AC2. Eso se había demostrado con el virus del SARS, no el SARS-CoV-2, sino el SARS de la infección anterior. Pues eso me llamó la atención porque ya al mes ya se sabía por qué receptor. Pero eso tardó varios años en descubrirse en la anterior epidemia, y cuando lo testearon de nuevo con el nuevo SARS, se dieron cuenta que era así. Así que es muy interesante. Bueno, creo que estamos en hora. Para hacer un balance, traté en estas 4 semanas, sacando de la desgraciada experiencia que no invocaba una, para poder proyectar la clase en una de las oportunidades. Traté de hacer un resumen muy apretado de toda una serie de pensamientos estadísticos, ¿no?
Espero que haya No, ha sido sido muy útil. claro, claro. Realmente nos das un instrumento para nosotros que, no, que realmente no lo manejamos tan habitualmente y nos equivocamos muchas veces en la lectura de los trabajos científicos y a veces si uno no hace el análisis que nos demostraste vos cuando hay que considerar valiosa una información, uno termina teniendo informaciones que nos hacen llegar a conclusiones Sí, yo creo, ahí ese es un falsas. tema A lo muy que
Importante determinados trabajos de investigación. Claro, es muy importante hacer lo que se llama ateneo bibliográfico. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el hospital, todos los viernes al mediodía, a las 12, tenemos ateneo bibliográfico. Analizamos un ensayo clínico publicado, en general en revistas de muy buen nivel, Lancet, New England Journal of Medicine, JAMA, etcétera. Y lo pelamos. Y a pesar de que son publicados en revistas muy grandes, tienen debilidades o tienen debilidades en la implicancia de lo que dicen, ¿no? Porque a veces está bien la estadística, pero lo que quiere decir eso, la relevancia, la validez externa, es reducida. Y generalmente cuando hay muchas personas que miran el mismo trabajo,
cada uno le encuentra otra cosa distinta. Es decir, que ayuda mucho a hacerlo grupalmente, no hacerlo individualmente. Hacer ese entrenamiento. La lectura crítica de ensayos, yo lo pasé el primer diapositivo del primer día, es una tarea colectiva, no es una tarea individual. Yo, digo, hace años y años que hago esto. Y aún así escucho a otras personas que le encontraron otra cosa que yo no me di cuenta, que a mí me pasó desapercibido o no pesqué o encontraron una cosita. Bueno, eso es lo que ayuda, digamos, entre varios poder desmenuzar un ensayo, ¿no? Es decir, el tema este del Ateneo Bibliográfico
En la práctica hospitalaria creo que es un tema muy relevante de entrenamiento grupal. Sí. Sí, sí, es una actividad que debería ser incorporada en todas las instituciones. Sí, nosotros lo hacemos y yo participo del Ateneo, entonces cada semana puntualizo en un detalle. Metodológico, por ahí es una pavada, pero es un detalle importante y así vas construyendo todo un pensamiento alrededor del tema, ¿no? Sí. Bueno, damos entonces por finalizada la actividad por hoy. Muchas gracias, Carlos. Bueno, que sea leve. Chao, hasta luego.